prehistoria. ¿Eso también lo apuntamos? Si comprendimos, el periodo en que nace la historia es a raíz de que el hombre crea la escritura. A partir de ahí nace la historia hasta nuestros días. Antes de que el hombre creara la escritura se le llama prehistoria. Muy bien. Es importante conocer como ciencia que la historia lleva a cabo una evolución en la cual ciertas partes de lo que es la vida humana comienza a tener una redacción de cómo va evolucionando. El hombre, compañeros, por naturaleza, somete al hombre. Si entendemos es un tema algo fuerte, el hecho de decir que el hombre tiene como naturaleza someter al hombre. Esclavizarlo. Exacto. Bueno, esclavizarlo, ¿No? someterlo, controlarlo. Subjugarlo. ¿Por qué la naturaleza del hombre, compañeros, es así? ¿Una idea? En busca de poder o que los demás le sigan y hagan sus pedidos. Sus peticiones. Muy bien. Control. Poder. Sometimiento. El hombre, compañeros, es un ser muy complejo. Voy a darles 2 minutos del comentario. El servicio de inteligencia francesa ha detectado a 4 especies de seres que no pertenecen a este planeta, no sé si en esta galaxia, pero son 4 especies. Y una de esas especies es idéntica al hombre. Entonces, nosotros tenemos una identidad muy controladora, manipuladora, en la cual nuestra propia naturaleza viene siendo, lo que dijo el compañero, control al resto de la humanidad. ¿Por qué el hombre dice mentiras? ¿Por qué psicológicamente el hombre miente? ¿Por qué Un método de mentimos? defensa o de engaño. Ajá, pero ¿por qué? ¿Por qué causa yo miento? Tú mientes, él miente, nosotros mentimos. Algunos los hacen por simplemente protección para defenderse de las consecuencias y otros simple para engaños. Control. Si usted llega tarde a su casa, le van a preguntar de dónde estuvo. Y si le conviene decir la verdad, le dice. Si no le conviene, pues dice una mentira. ¿Y con qué objeto? Para su beneficio. Compañero, una protección, un control. Ah, bueno, pasó. Los políticos, el sistema, que lo vamos a ir conociendo hoy en día, cómo va a estar integrado el sistema político, no está a base de verdades a medias. Son cosas que tienen que tener controlada a una población. Y es ahí donde surge un poder político, donde el ser humano trata de tener un control. Así lo vemos en el continente europeo con un rey. Lo vemos en el Medio Oriente con un
un sultán. Los vemos en el oriente con un emperador. Emperadores. ¿Sí me explico? El poder está representado en un solo hombre. ¿Está claro eso, compañeros? El hombre Sí. va sometiendo a pueblos a su paso para ganar extensión de territorio. Llega un momento en que el hombre se pregunta que por qué tiene que matar más hombres para poder tener el control. Necesita un arma que pueda tener ese control sobre la humanidad sin derramar tanta sangre. ¿Recuerdan cuál era el símbolo de la guerra? Una cruz. Las cruzadas. Y ahí agarraban la cruz y la llevaban e invadían territorios. Saqueaban gente, asesinaban a diestra y siniestra, etc. Pero el hombre dijo, ya no puedo ir matando a tanta gente, debemos de pensar en otra cosa. Y es ahí donde se crea la religión. La religión es la parte en la cual el hombre, quien tiene el poder, trata de conciliar con el aspecto divino en la cual puedan ir sometiendo la emoción de la población y estar mejor sometida, sin derramar sangre. ¿Me explico? ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Yo no me estoy metiendo en cuestiones de creencias ni nada. Es la historia lo que está manejando así. Es ahí donde empieza a haber ya un sistema de gobierno. Y ese sistema de gobierno es el sistema político y el sistema religioso. Si somos observadores en nuestro país, tenemos algo semejante. Si ustedes pueden ir al centro de la ciudad, al centro de cada ciudad de este país, pueden ver el Palacio Municipal y a un lado o enfrente una iglesia. ¿Sí? Es ahí donde se combinaba, se integraba esa forma de gobierno en aquel entonces. Muy bien, ¿hasta ahí vamos bien? Perfecto. Muy bien, ahora vamos a anotar para que todos ustedes, compañeros, puedan ir investigando y así poder ir desarrollando la guía que estamos dando sobre la materia de historia. La historia, vamos a escribir, la historia se divide en las siguientes etapas o periodos. Número 1, edad antigua, que va a comprender del año 3000 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Profe. Profe, Cortó, profe. ¿puede repetir otra vez? Se le cortó. Sí. Claro que sí. La historia se divide Sí. en los siguientes periodos. Número 1, edad antigua, Sí. que comprende del año 3000 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Sí. Muy bien. Ustedes, compañeros, para no estarles dictando, me van a investigar las principales características de cada uno de estos periodos.
¿Me explico? Para no estar explicando, pero para no estar dictando, nada más estoy dando la referencia para que ustedes estudien. Ok. En este periodo se crea la escritura como parte fundamental de este periodo de la Edad Antigua. Nacen las primeras civilizaciones en este periodo. Cae la caída del Imperio Romano en este periodo. Y las características que ustedes puedan sacar, una más característica de este periodo, pero las principales por la cual nosotros podemos entender la edad antigua, la invención de la escritura, nacimiento de las primeras civilizaciones y la caída del Imperio Romano. ¿Sí, compañeros? Número 2. Edad Media. Periodo comprendido entre el siglo V y el siglo XV. 5. 5 romano al 15 romano. ¿Sí, compañeros? En esta edad, una de las principales características es, a partir de la caída del Imperio Romano del Occidente, tenemos otra característica, el descubrimiento de América. ¿Sí recuerdan en qué, la fecha del descubrimiento de América? No. El 12 de octubre de... 1810. No, Es 1400 y algo, ¿no? 1462 y algo, ¿no? 1492. 92. Muy importante, compañero, esto. Muy bien. Posteriormente viene la caída de Constantinopla. ¿Sí, compañeros? Les dejo esas dos características de este periodo para que ustedes puedan buscar una otra más característica. Siguiente periodo, la Edad Moderna. Del siglo XV al siglo XVIII. En este periodo, compañeros, es muy importante porque el ser humano va teniendo una conciencia propia de lo que es el razonamiento, la cultura, las artes, el conocimiento, y el hombre empieza a tener ya una conciencia de su existencialidad. Es decir, el hombre va tomando ya una forma más consciente y civilizada de llevar a cabo sus acciones y no tanto de la manera primitiva de la guerra. Recuerden, compañeros, cuando estuvimos platicando, ¿quién integraba el sistema político en aquella época? Era el rey o el representante del poder político y la iglesia, o en este caso la religión, ¿verdad? Porque hay varias religiones en el mundo, ¿verdad? Entonces, podemos entender que el hombre empieza a preguntarse del porqué de las cosas. ¿Por qué hay día? ¿Por qué hay noche? ¿Por qué los pájaros vuelan? ¿Por qué el hombre se enferma? ¿Por qué nacen las plantas?
Entonces, el hombre en esa época empieza a preguntarse por qué las cosas caen, ¿verdad? ¿Por qué las cosas caen? ¿Por qué hay gravedad? ¿Por qué hay estrellas? ¿Por qué hay sol? ¿Por qué llueve? Todo eso el hombre empieza a tener una serie de preguntas de la cual ellos mismos tratan de buscar las respuestas. Y es así, con todas esas preguntas, compañero, nacen lo que son las nuevas ciencias: química, física, matemáticas, astrología. El hombre va evolucionando en esta etapa y es algo sorprendente cómo la humanidad empieza a tener una transformación en el mundo, ¿verdad? Lo que viene siendo la era de la ilustración, la era del enciclopedismo, la era de los libros. Empieza a tener un auge el conocimiento en la humanidad y eso es algo que avanza y se están preguntando sobre la existencialidad de las personas y del universo. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? ¿Con toda la confianza me dicen? Sí. Muy bien. Algo que no le gustaba a la iglesia es precisamente porque el hombre investigaba, porque el hombre veía la astronomía, la astrología, las letras, los números, la literatura, la pintura. ¿Por qué nació un Charles Darwin? ¿Por qué nació un Nicolás Copérnico? ¿Por qué nació un Galileo Galilei? ¿Por qué todos esos hombres le dieron un sentido al conocimiento? En esa época, el mundo los iluminaba con la sabiduría. ¿Sí, perdón? Yo digo que es para seguir avanzando con las detalles, al igual que con ello avanzan las tecnologías, para facilitar tanto el ser humano como facilitar los medios ambientes. Muy bien. Pero es ello hemos llegado a esto. Sin la teoría de la gravedad no hubiéramos llegado a lograr viajes espaciales, al igual que nos han dado muchas teorías sobre las evoluciones de varias especies gracias a Charles Darwin. Bien, sí, claro, es algo sorprendente, ¿verdad? En muchas de las ocasiones, compañeros, en aquel entonces, todas las respuestas las daba la Iglesia Católica, en nuestro mundo, ¿verdad? En el mundo occidental. La Iglesia le daba un razonamiento del porqué a todo. Entonces, a la Iglesia muchas veces no le gustaba que se tuviera una explicación más científica que racional. Entonces el hombre se sentía iluminado cada vez que encontraba el razonamiento, el por qué había una ley de gravedad, por qué había una fuerza motriz, por qué existían las matemáticas. ¿Me explico? Entonces muchas veces no les gustaba eso y el conocimiento les daba una luz, algo que la luz iluminaba a la gente y la iglesia les denominó los Lucifer, los iluminados. Eso es algo que no compaginaba porque no iban precisamente con las normas que tenía la iglesia. Y hacían al hombre más pensante, hacían al hombre revolucionar más en sus ideas. Cada vez que usted estaba comprendiendo, conociendo, aceptando lo que realmente existe en la naturaleza, su mundo empezaba a cambiar. Entonces ya no era tan fácil controlar al hombre. ¿Verdad? Curioso lo que va sucediendo en esta etapa de la humanidad. Bueno, no nos detengamos ahí, continuamos, compañeros. Y tenemos la última etapa que es la edad contemporánea. La edad contemporánea abarca desde la Revolución Francesa hacia nuestros días. ¿Por qué la Revolución Francesa marca fin de una etapa y nace la otro periodo? Recordemos que la Revolución Francesa
fíjese cómo va poco a poco, compañero, la humanidad va empezando a despegar ciertas naciones, ¿verdad? Desde aquel entonces. Empieza por un lado la Revolución Francesa. Empieza por otro lado la Revolución Industrial en Inglaterra. Y estas dos naciones hay que tenerles mucho ojo en el aprendizaje de nuestra historia, porque son las que van determinando la pauta de la humanidad. ¿Sí? ¿Sí quedamos claros en eso? No perdamos de vista Francia ni Inglaterra. Son las dos pilares donde inicia gran parte el desarrollo de la humanidad y empezar a crear ellos mismos el nuevo orden mundial que en aquel entonces estaba prevaleciendo. Ya descubrieron África, ya descubrieron América. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tener un control, lo que hablábamos en un principio, tener un control sobre lo que es el planeta en el orden que estaba sucediendo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Continuamos con el siguiente tema. Las primeras regiones y civilizaciones, como el siguiente tema. Para que lo anoten. Muy bien. Inciso A. La primera civilización, dos puntos, Mesopotamia. Mesopotamia significa entre dos ríos. Localizada al suroeste de Asia, entre los ríos Éufrates y Tigris. ¿Perdón? Éufrates y Tigris, perdón. En vez de Tigres, Tigris, con Y. Sí. ¿Ubicada en qué parte? Compañeros, encontramos El suroeste de Asia. sumerios. Gracias. ¿Perdón? Sí, en esta civilización encontramos a los sumerios. Y a ellos se les atribuye como los creadores de las primeras escrituras. Crearon los primeros construcciones. Y casi abarcaron todo lo que viene siendo la península arábiga, perdón. Sí, compañeros, ¿estamos bien? Esas características, les encargo que me escriban dos características más de esta cultura. La siguiente cultura, inciso B, la cultura fenicia, con C de casa, fenicia. Perdón, otra vez. Sí, la siguiente cultura es fenicia, con C de casa. Fenicia, con C. Ok. Como característica de esta cultura,
se ubican en el territorio de Israel, Siria y Líbano. Como característica primordial eran los mejores navegantes de aquella época. Extendieron su imperio en Europa y África. ¿No escuché la última parte? ¿Cómo? Sí, extendieron su dominio en Europa y África. La siguiente cultura, inciso, ¿qué? Sí. Cultura egipcia. Como característica vamos a poner, fueron gobernados por faraones. Se estableció su cultura a las orillas del río Nilo. Su capital fue Tebas. Tebas, con B labial, con B de bueno. ¿Evas? Tebas. Evas. Tebas, sí. Algo que sí les voy a comentar, que este imperio fue también gobernado por mujeres. En aquel entonces, ¿sí recuerdan a esas diosas faraonas que gobernaban, tenían la posibilidad de gobernar todo un imperio, ¿verdad? En este caso, en Egipto. Cleopatra. Como Cleopatra. Cleopatra, hablamos de otra, Creo que había una llamada Nifiso. Hatshepsut, algo así, Nefertite, todas esas mujeres gobernaron, fueron faraonas y gobernaron lo que es el imperio de Egipto. Posteriormente fue dividida y terminó su gran esplendor cuando fue invadida por Alejandro Magno. Seguimos en cultura egipcia, es que se me fue el internet, perdón. Discúlpeme, ¿hasta dónde se quedó, compañera? En que también, bueno, como dato que también había sido gobernada por mujeres. Por mujeres, sí. Ah, ok. Encontramos varias faraonas, ahí les encargo que investiguen quién más pudo ser. Claro, no voy a, ustedes van a ver la guía y hay algunas preguntas que ustedes tienen que abocarse a resolverlas, ¿verdad? Yo les estoy dando las respuestas más próximas a todas esas guías. Muy bien. Termina el esplendor de esta cultura egipcia cuando llega Alejandro Magno. Ok, gracias. Y como todos sabemos, gran parte de las
representaciones que tiene esta cultura es la creación de pirámides y de lo que viene siendo las construcciones de los templos, de los túneles subterráneos, llevando así consigo la creación de las momias, momificando los cuerpos para poder perpetrar. Uno de los símbolos primordiales de lo que es la cultura egipcia son los gatos, porque los gatos fueron los animales de compañía de todas esas faraonas y de los cuales les daba un gran cariño, un afecto muy grande, elevando a los incas y los dioses. Sí, los perros que eran los protectores, como Anubis. Sí, los consideraban también como unos protectores porque ya saben ustedes que los gatos son muy hábiles, ¿verdad? Hasta que posteriormente en la cultura occidental encuentran al perro como un rival en la cuestión de comparación de la divinidad que tienen. Es ahí donde los gatos y perros, las historias los marcan como una gran divinidad. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros? No. Vamos bien, muy bien. Para ir cerrando esta tercera etapa de la clase, vamos a irnos cerramos el tema de las culturas antiguas y damos paso a las civilizaciones de Grecia y de Roma como el siguiente tema, número 3. Civilizaciones antiguas, Grecia y Roma. Otro tema, ¿verdad? Y ese es otro tema. Ok. Recuerden que los romanos se han metido por todos lados. ¿Sí recuerdan eso, compañeros? Se metieron en Egipto, se metieron al norte de África, se metieron en Europa, se metieron en la península ibérica. Por todos lados se metieron los romanos. Y los romanos influyen mucho, puesto que ellos tuvieron una idea del imperio por expandirse y eran muy bárbaros los romanos. Pero no contaban que había otra civilización que también era muy bárbara en aquel entonces y le llamamos la cultura griega. Recuerdan que los griegos también tenían sus propias ideas y crearon su imperio a raíz también de la creación de dioses. Su principal dios, Zeus, para todo tenían también dioses. Qué curioso, ¿no? En cada cultura tenían su dios o tenían sus dioses o sus representaciones divinas. Entonces, era algo que chocaban con esas culturas y poder llevar a cabo una expansión ideológica al resto de Europa. A la hora que se enfrentan estas dos civilizaciones, obviamente la cultura romana, por ser más bélica, pues tiene más capacidad de invasión para poder llevar a cabo un mejor control sobre lo que viene siendo estas civilizaciones. Vamos a anotar estos datos para efectos de tenerlas en cuenta. Inciso A, Grecia. Su cultura abarca del año 2200 antes de Cristo a 146 después de Cristo. Perdón, 146 antes de Cristo, porque es la edad antigua todavía. No, todavía no. Se establece su cultura en las islas Egeo. ¿Lleva U o no lleva U? Empiezan a tener mucha migración
y vienen gente de otras partes, como de Asia y del norte de África, y son considerados como esclavos y forman parte de la actividad económica en la agricultura y ganadería, estas personas que llegaban como inmigrantes a esa civilización. Compañeros, por cuestión de tiempo, vamos a cerrar ahorita este tercer espacio. Vamos a dar un receso de 10 minutos para continuar con estas culturas y posteriormente considero que creo que vamos a ir cerrando ya las clases por el día de hoy con lo que viene siendo las ideas y la burguesía ya en la época contemporánea. Mi nombre es Luis Fernando Ortega. En un momento más nos volvemos a conectar. 10 minutos de receso. Ok. Ok.